carajos estás haciendo? Nada, estoy sola. Dedos, se supone que eras mi amigo. Traición, excesos, secretos. ¿En qué lugares oscuros se habrán metido estos dedos? Averígualo hoy en Dedos, la mano derecha de los Adams. El joven actor nació como Manuel Manosalvas y desde niño fue diferente al resto. Al inicio fue muy difícil. Es que nosotros esperábamos un niño normal. Pero mi Manuelito tiene un problema evidente. Es disléxico. Desde temprana edad, a Manuel le costó adaptarse y socializar. Porque no podía hablar. Obviamente por culpa de su dislexia. Y bueno, también porque no tenía boca, faringe ni cuerdas vocales. Aún así, estudió su pasión, ginecología. Era bueno, solo que como no hablaba, explicaba todo por escrito. Y como tenía letra de doctor, no le entendía una mierda. Pero todo dio un giro cuando inesperadamente lo llamaron para ser parte de un show de televisión. Cuando empezamos a grabar Los Locos Adams, me acuerdo que el director dijo, este show no está funcionando, necesitamos una mano. Obviamente cuando dijo eso se refería a que necesitaba ayuda, pero sus asistentes eran bien pendejos y tomaron literal lo de necesito una mano y consiguieron una mano. Cuando entró el personaje de Dedos, el show se fue para arriba. Dedos era un verdadero profesional. Nunca se olvidaba una línea. La serie catapultó a Dedos al superestrellato. Bueno, al estrellato. Bueno, la fama tampoco es que fuera Shakira, pero fue tan famoso como se puede llegar a ser cuando solo eres una mano, sin cara ni cuerpo. Pero la fama, como la puta de mi ex esposa, tiene trampas y Dedos cayó rápidamente en los excesos. Uno de sus compañeros nos comparte anónimamente sus impresiones. Nos ha pedido cubrir su identidad. Fuertes, muy fuertes declaraciones. Y los problemas en las grabaciones fueron cada vez peores. ¡Maldito! ¿Qué carajos estás haciendo? Nada, estoy sola. Dedos, se supone que eras mi amigo. Me sentí tan traicionado. Creí que éramos hermanos. Es que tenía un dedote. Poco después se los vio saliendo juntos. Incluso fueron captados agarrados de la mano. Le gustaban demasiado los excesos, la fiesta. Abusaba del quitesmalte de uñas. Y yo le decía, amor, ya aspiraste suficiente quitesmalte de uñas. Y él me decía, Yo sabré cuándo es suficiente, maldita p***. ¿Por qué no te vas a la casa de la bueno, no me lo dijo, porque él no habla, pero me lo daba a entender con sus ceñitas. Era bien grosero. Incluso me levantó la mano. Los escándalos se siguieron sumando hasta llegar a su cancelación definitiva por el controversial gesto que hizo durante una premiación. No sé de qué se sorprenden si Dedos siempre fue una mano de derecha. Porque es una mano derecha. Es un chiste, mano. Mano de hermano. ¿Puedes cortar, por favor? La producción sintió que se le pasó la mano y Dedos fue despedido. Así que se vio obligado a trabajar manualmente en varios lugares. Como rentarse como prótesis y hasta ofrecerse vendiendo su cuerpo. Bueno, sus dedos, dando servicios de, digámoslo así, segunda mano. ¿Cuánto por una manita? ¡Sube! Pero a Dedos le esperaría una segunda oportunidad para ponerse a mano con el destino. Mi especialidad es copiar películas que ya se hicieron, pero vistiendo a mis personajes de negro y maquillándoles ojeras. Así que pensé, ¿qué tal si hago Harry Potter más oscuro y para hijos de padres divorciados? Y así nació la serie Merlina, marcando el regreso de Dedos. Después de todo lo que vivió, ahora es abstemio, cuida su salud e incluso hace canciones cristianas. Dedos ahora es buena mano. En serio, muy buena mano.
Desde que estamos saliendo, ya estoy más guapa. ¡Oh, por Dios, qué buena mano! Es que tiene un dedote. En el próximo capítulo, otra parte del cuerpo que conquistó Hollywood. Sí, ahora soy el ojo de Sauron, pero de pequeño era un ojito buleado por sus compañeros. Todos me decían, ojete.